Este vídeo forma parte de una serie que tratan los principales temas de inmunología. El objetivo que persigue es ayudar y motivar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de este difícil pero apasionante tema. Este vídeo en concreto aborda lo concerniente a las clases o isotipos de inmunoglobulinas, lo que es la IgG, la IgA, la IgE, la IgD y la IgM. Comprender la estructura general y el papel que juega cada clase de anticuerpos en el sistema inmune es esencial para cualquier interesado en los problemas biológicos y médicos. Al final del vídeo comentaremos las aplicaciones prácticas de estos conocimientos para la medicina. Hay otros vídeos en este canal que se dedican a la estructura y la función de la molécula de anticuerpos. Y la estructura básica es esta glicoproteína en forma de Y, donde los extremos de la Y es donde el anticuerpo se combina de manera específica con el antígeno. Y esta otra región, llamada también región FC, es la que interactúa con células y moléculas del sistema inmune para realizar los mecanismos efectores por los cuales nos defienden los anticuerpos. En esos vídeos el protagonismo lo tenía esta zona de interacción con el antígeno. Y en este vamos a concentrarnos principalmente en la función FC del anticuerpo. Estos serían los asuntos a tratar. ¿Por qué se necesitan diferentes isotipos o clases, que son sinónimos, isotipos o clases de inmunoglobulina o de anticuerpos? Y luego vamos a ver los distintos tipos o los 5 variantes principales de inmunoglobulina que existen. De cada una vamos a ver su estructura general y sus principales funciones. Y por último, lo más interesante es qué implicaciones prácticas tiene esta información o todos estos conocimientos. Primeramente vamos a ver por qué se necesitan los anticuerpos. Siempre vamos a dar una perspectiva evolutiva para que puedan razonar cuál es la lógica de por qué se necesitan diferentes isotipos o clases de anticuerpos. En otras videoconferencias que hablamos de la estructura de la molécula, presentamos esta imagen. Aquí estaría la molécula de anticuerpo clásica, la IgG, y esta es la zona variable donde se combina específicamente con el antígeno, y habíamos dicho que toda esta región era constante, era idéntica para todos los anticuerpos. Lo que varía es esto, que es lo que garantiza la especificidad. Y esta parte se mantenía constante para interactuar con diversas células y moléculas del sistema inmunitario que mediaban una serie de funciones efectoras de los anticuerpos. Sin embargo, es necesario que esta zona también varíe y hay 5 variantes principales de esta región del anticuerpo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón o la lógica de esto? Es que los microorganismos patógenos que penetran a nuestro organismo vienen en distintas formas y distintas familias. Por ejemplo, hay 4 grandes grupos de patógenos. Están las bacterias, están los hongos, los virus y los parásitos, y cada uno de ellos tiene sus características peculiares, además su vía de entrada al organismo. Por lo tanto necesitan una respuesta inmunitaria que se ajuste a esas características, o sea, como hecha a la medida, es como un traje hecho a la medida, y los mecanismos efectores que se van a desarrollar pues serán eficaces para cada uno de estos microorganismos. Por esa razón es que el mecanismo efector que se va a desencadenar a partir de la unión de estas células y moléculas con la parte FC necesita que haya variedades o tipos distintos o clases de este segmento FC. Y lo que ocurre es que en los primeros momentos que se desarrolla la respuesta inmunitaria, que ocurre un reconocimiento de los antígenos con esta parte del anticuerpo, luego a medida que se desarrolla y dependiendo del tipo de microorganismo, esta parte puede cambiar, porque hay unos genes que, varios genes diferentes que codifican para esta región del anticuerpo, serían los dominios llamados constantes, que hay 5 variantes, y eso es lo que da las 5 clases de inmunoglobulina. Cada una de ellas, por supuesto, va a interactuar con un tipo diferente de receptor en la superficie de la célula del sistema inmune innato y también de otras moléculas, como pueden ser las moléculas de complemento, pero también otras. Aquí tenemos la imagen ya clásica de la molécula de anticuerpo de IgG. Entonces, lo que les explicaba es que si bien habíamos visto en otros vídeos que esta zona era conservada o se mantenía constante de un anticuerpo a otro, ahora la nueva información es que hay al menos 5 variantes de esta zona de aquí y hay 5 genes distintos que incluso se combinan con esta parte. O sea que puede que un anticuerpo se desarrolle de manera específica contra un antígeno, y les recuerdo que este dominio variable es el que es responsable de las 2 cadenas de interactuar con el antígeno, pero puede mantenerse la misma especificidad y cambiar esta parte de aquí de la molécula, y es lo que puede hacer que el mecanismo efector de ese anticuerpo cambie, aunque la especificidad sea la misma. Y resumiendo, hay los tipos de cadenas pesadas o de esta región
diferentes que hay es lo que define la clase o isotipo de inmunoglobulina. Por lo tanto, hay principalmente 5 tipos básicos, esenciales, aunque puede haber subdivisiones después, de isotipos o de clases de inmunoglobulina en dependencia del tipo de cadena pesada que presente. Y son estos que se muestran aquí con estos esquemas. Aquí tenemos que está la IgM si la cadena pesada es del tipo mu. Fíjense en este detalle que aquí hay más dominios, hay 4 dominios constantes, a diferencia de la clásica IgG. Si la cadena pesada, esta zona que está aquí, es del tipo gamma, sería una IgG. Si es del tipo delta, sería una IgD. Si es del tipo alfa, entonces sería una IgA. Y si es del tipo epsilon, entonces es una IgE. O sea que esas son las 5 clases predominantes de inmunoglobulina. Y lo importante o lo esencial de este contenido es que ustedes puedan tener una idea de las características generales morfológicas o de la molécula y también las principales funciones de ella. Aquí tenemos entonces la molécula de IgG que está explicada en el vídeo sobre la estructura de los anticuerpos, que es la molécula modelo que se utilizó, la primera que se purificó y se caracterizó, que ya saben que tiene 3 dominios constantes y un dominio variable. En este caso son 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. O sea, este es el modelo básico que se va a repetir en todas las clases de inmunoglobulina. ¿Qué características tiene o qué funciones cumple? Bueno, es la más abundante en el suero, por eso fue la primera que se purificó y es la que más se ha estudiado. Es más fácil de purificar, de encontrar por sus concentraciones y además porque está circulando libremente en el suero. Hay 4 subclases: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. No se las vamos a presentar, pero el mensaje esencial, o sea, para ser breve en esta videoconferencia, es que por supuesto que hay cambios en esta zona, en cada uno de estos subtipos. Incluso puede cambiar mucho la zona de la bisagra. Y eso hace que puedan mediar con más o menos eficiencia diferentes funciones efectoras, que ya pudiesen profundizar ustedes en cada una de las subclases, pero ya esa es la información general que creo que es relevante en este momento. Puede mediar funciones tales como la oxonización, la activación de complemento y la neutralización. O sea, prácticamente todas las funciones que habíamos visto en el vídeo de funciones de los anticuerpos la puede mediar esta IgG a través de su región constante o FC. Son muy importantes para neutralizar toxinas y virus. O sea, casi siempre cuando la inmunidad que dejan las infecciones virales o las propias vacunas, cuyos mecanismos también explicamos en la conferencia de las funciones, casi siempre es por el mecanismo de neutralización, que también se pueden neutralizar toxinas, como la toxina de la difteria. El tipo de anticuerpo que hace eso casi siempre es del tipo IgG. Puede cruzar la barrera placentaria de la madre al feto y así proporciona una inmunidad pasiva para el feto. Esto no lo pueden hacer todas las subclases o isotipos de inmunoglobulina, sino que las que tengan ciertas características en cuanto al tamaño y sobre todo en cuanto a características o de determinadas secuencias o estructuras en esta región que permite que atraviese la barrera placentaria. Esta es una de ellas. La IgG es esencial para la memoria inmunológica de la respuesta adaptativa. Generalmente cuando una persona sufre una infección por un virus, por cualquier patógeno, y se detectan al cabo de un tiempo altos títulos de anticuerpos tipo IgG, esto da una indicación de que puede estar protegido o inmune para ese tipo de microorganismos, porque es el tipo de respuesta que se ve a largo plazo y que caracteriza y es una evidencia que puede ser testada, ¿no?, en el laboratorio sobre la memoria inmunológica contra un antígeno o contra un patógeno particular. La IgM, bueno, fue una sorpresa cuando se descubrió por primera vez porque es una molécula mucho más grande que la molécula clásica de anticuerpos. Fíjense que aquí estaría el monómero similar a la IgG, pero ese monómero se repite 5 veces. Esta es la forma más común de encontrar la IgM en el suero. Y como les decía, se llama IgM porque su cadena pesada es del tipo mu. Y aquí llama la atención que tiene 4 dominios. En lugar de 3, 4 dominios constantes en esta porción FC. Tiene varios sitios de glicosilación, y entonces puede mediar otras funciones. Es relevante, o sea, generalmente es un pentámero y es relevante esto que sea un pentámero porque puede unir por 10 lugares, una valencia 10, y esto facilita lo que es la aglutinación y otros mecanismos de efectores, ¿no?,
que hacen esto más factible por el simple hecho de tener 10 valencias. Aunque la afinidad, o sea, la unión, los tipos de enlaces que se forman en esta zona variable con el antígeno tienen relativamente baja afinidad, el hecho de que se una por varios lugares es muy importante, sobre todo cuando hay microorganismos, bacterias o virus que tienen en su membrana o en su superficie una misma proteína que se repite muchas veces, y entonces se puede conectar por varios lugares de esta molécula, y eso hace que tenga una gran avidez, o sea, lo que suple el déficit de afinidad. O sea, son anticuerpos muy útiles y es la primera clase de anticuerpo que se produce como respuesta inicial a la exposición al antígeno. Es importante que cuando el linfocito B está virgen, que todavía no se ha puesto en contacto con el antígeno, y aquí lo remito a otra videoconferencia que tratamos sobre la teoría de la selección clonal, que es la que permite conocer o explicar cómo es que se generan toda la variedad de anticuerpos. Antes que el linfocito B, que es la célula que secreta los anticuerpos, se ponga en contacto con el antígeno y comience a secretar anticuerpos luego de diferenciarse en célula plasmática, primeramente tiene en su membrana moléculas de IgM y ancladas a la membrana, o sea que atraviesan la bicapa lipídica, porque es una variante, una versión de esta molécula que en este caso sería un monómero, pero que es una proteína transmembránica, porque tiene una porción aquí que luego pierde cuando es secretado, pero que permite que esté anclado a la membrana. Ese tipo de molécula de IgM que está en las células B vírgenes también se asocia con otras proteínas que están también en la membrana y que son relevantes y muy importantes para la transmisión de señales al interior de la célula, porque esta IgM, cuando está como monómero y cuando está en la superficie de los linfocitos B vírgenes, actúa como receptor de antígeno de las células B. Es muy importante para la activación de los linfocitos. Estos primeros anticuerpos que se producen en los primeros momentos de la infección generalmente tienen una baja afinidad y, como les decía, son del tipo IgM. Por eso decía que es la primera clase de anticuerpo que se produce como respuesta inicial a una exposición al antígeno. O sea, se sabe que una infección reciente por cualquier germen, los anticuerpos específicos contra ese germen son casi siempre de tipo IgM, y esto tiene implicaciones prácticas que veremos al final del vídeo. Son altamente eficientes en la activación del complemento, o sea, sus características, las características de esta cadena e incluso de la estructura general del anticuerpo hacen que sean muy eficientes en activar la cascada del complemento. Son excelentes para la aglutinación de los patógenos. Ya le había adelantado que el hecho de que tengan esta valencia permite que se forme este enrejado, ¿no? Y que se forme la aglutinación, que se evidencia sobre todo cuando se detectan los diferentes grupos sanguíneos, porque puede aglutinar incluso los hematíes, por el hecho de que tiene unas valencias muy grandes y forman unas estructuras como un látiz, ¿no? muy amplio. Eso lo facilita esta valencia 10. Tienen una vida media relativamente corta, de 5 a 10 días aproximadamente en la sangre, ¿no? Y pueden neutralizar virus y toxinas. O sea, también, igual que las IgG, ellos pueden realizar el mecanismo clásico de la neutralización. Estas serían las características más importantes. Tiene una cadena adicional J aquí que facilita también que se forme este pentámero. La IgD. La IgD se encuentra principalmente en la superficie, o sea, en la membrana de las células B, donde actúa como receptores para el antígeno. La misma explicación que ofrecimos para la IgM es válida para la IgD, o sea, en los linfocitos vírgenes que no se han puesto en contacto todavía con el antígeno, el receptor para el antígeno puede estar formado por IgD y por IgM, o sea que también tiene una versión transmembránica que está anclada por esta zona en la bicapa de lípidos y que se asocia también a las otras proteínas que participan en la transmisión de señales para activar el linfocito. También la IgD hace eso. Están presentes en la sangre pero a muy bajas concentraciones, y por esta circunstancia tal vez es que en comparación con otras clases tales como la IgM o la IgG, de esta clase se conoce muy poco. También se ha descrito que puede unirse a receptores que están en la superficie de células como mastocitos o eosinófilos que pueden descargar gránulos y median la inflamación, pero les decía, las funciones están menos conocidas de este tipo de inmunoglobulina. Y la IgA, en el caso de la IgA hay dos variantes, la IgA1 y la IgA2. Y también hay dos variantes en el sentido que hay unas que son monómeros y otras que son dímeros. Esta es esencial siempre que escuchen el término IgA, debe pedirle a la mente anticuerpos de mucosas y de secreciones, la leche materna, el moco de las vías ya sea respiratorias o del tracto gastrointestinal,
ahí, porque hay una manera en que se secreta hacia la superficie de las mucosas y ahí es donde actúa sobre todo la IgA. Es relevante para eso, pero bueno, hay otras características. Por ejemplo, se presenta en dos formas, como les decía, puede haber monómeros y puede haber dímeros. Los dímeros, como ven, se unen también por una cadena J y otras estructuras como un fragmento secretor, que es el que ayuda a que estas moléculas, cuando se sintetizan, porque siempre se producen por células plasmáticas que generalmente están debajo de los epitelios de las mucosas, y entonces esta molécula tiene que atravesar el epitelio para llegar a la superficie donde está el moco, las secreciones, que es donde realmente ella suele estar, y para eso necesita esta parte o esta molécula añadida, esta proteína, que es una porción que se llama secretora, que es esencial para eso. La IgA monomérica está en la sangre. Y la IgA dimérica consiste en dos monómeros de IgA conectados por una proteína llamada cadena J, es la que le decía. Esta forma se secreta a través de la superficie de las mucosas a fluidos corporales tales como la saliva, las lágrimas, la leche materna y el moco. La mayor parte del anticuerpo que está en la leche materna, sobre todo en los primeros días, que ofrece inmunidad pasiva a nivel de las mucosas también a los recién nacidos, es de este tipo. Incluso la mayor parte, pero de una forma abrumadora, de todo el total de proteínas de esa leche inicial de los primeros días está formada por IgA. Y como les decía, está presente en las lágrimas, en el moco de todos los tractos estos gastrointestinales, geniturinarios y traqueobronquiales, que es donde realiza sus funciones. Es la principal clase de anticuerpo que se encuentra en las secreciones de las mucosas, ya les decía, y es el principal tipo de anticuerpo de la leche materna. O sea que recuerden que cada vez que hablemos de IgA, si bien es cierto que no es su concentración es más baja que la IgG en sangre o en el suero, no es muy... o sea, no es conveniente decir que hay menos IgA que IgG en nuestro cuerpo, porque es posiblemente que haya una cantidad muy grande, pero está a nivel de las secreciones que les acabo de comentar. O sea que siempre que escuchen IgA debe venirle a la mente que es la principal proteína que está en las secreciones y en las mucosas, que nos defiende de la penetración por esos lugares, que es muy importante, es el principal lugar por donde tratan de penetrar los agentes patógenos y atravesar esa barrera epitelial. Y importante que esta IgA que está en el tracto gastrointestinal es resistente a la digestión por las enzimas. Saben que es un ambiente que es donde ocurre la digestión de los alimentos, donde hay enzimas hidrolíticas, y entonces estas características particulares, y aquí está la relación estructura-función, la hacen ella particularmente resistente a la digestión. Por eso es que puede cumplir su función y por eso que puede estar en ese ambiente. La IgE, si les decía que la IgA, cuando escuchen IgA, le debe medir a la mente las mucosas y las secreciones. Cuando escuchen el término IgE, debe venirle a la mente las alergias, sobre todo para todas las implicaciones prácticas que tiene que ver con la medicina, porque independientemente que no sea ese su sentido inicial, tal vez por la evolución, pero sí tiene unas implicaciones muy grandes para la práctica médica, porque las enfermedades alérgicas tienen una prevalencia muy grande y constituyen un problema de salud realmente de primer orden. Está presente en muy bajas concentraciones en la sangre y sobre todo porque se une a un tipo especial de receptor de FC llamado receptor de IgE de alta afinidad, este que está aquí, que se encuentra en la membrana de los mastocitos y los basófilos. O sea que casi siempre, como este receptor tiene una alta afinidad que se une muy fuertemente a esta molécula, es poco probable que ella esté soluble o disuelta en el plasma, porque casi siempre está unida a la superficie de esta célula. Y cuando se une, que ya está en la superficie, cuando se une a ella los alergenos, es que provoca se desencadena, o sea, se desgranulan muchas de estas células, basófilos, mastocitos, y se inician las reacciones alérgicas. Cuando les decía que está en muy bajas concentraciones, esto también tiene implicaciones prácticas en el sentido que para cuantificarla hay que utilizar métodos muy sensibles como los inmunoensayos para cuantificar las concentraciones y detectar concentraciones en sangre de IgE. Las reacciones alérgicas mediadas por estos anticuerpos ocurren de manera rápida, incluso minutos después de la exposición al alergeno. El asma y la anafilaxia son ejemplos, o sea que cuando se une el alergeno aquí, como ella ya está unida a la membrana de estos mastocitos que tienen una serie de gránulos con mediadores de la alergia, como histamina y otras sustancias que alteran la permeabilidad vascular y median todos los mecanismos de la alergia, el hecho que se unan los alergenos aquí hace que se transmitan señales al interior de la célula por esta parte de la molécula y se desencadenen los mecanismos de la alergia, de la anafilaxia.
Y también juegan un papel en la respuesta inmunitaria contra parásitos, especialmente contra el minto. También se ha visto ya desde el punto de vista de la práctica médica que aquellos pacientes que tienen infecciones, sobre todo con el minto, generalmente tienen niveles más altos, ¿no?, de IgE, o por lo menos ella participa en este tipo de mecanismo de defensa, que tal vez sea también la presión evolutiva para el surgimiento de este tipo de moléculas, pero repito, se conoce más y tiene más relevancia en el campo de la medicina por sus efectos, diríamos, perjudiciales en lo que es la alergia. Tiene una vida media corta, y, o sea, dura muy poco en sangre. Y hablando ya de práctica médica, implicaciones prácticas, se ha desarrollado un anticuerpo monoclonal terapéutico contra esta inmunoglobulina para bloquear su acción sobre los receptores de la superficie, receptores FC de las células mastocitos y basófilos, y así paliar o disminuir los síntomas de la alergia. Es un anticuerpo que se utiliza ya, tiene un amplio uso desde hace varios años. Vamos a terminar con algunos ejemplos de aplicaciones prácticas o implicaciones, ¿no?, en la práctica médica de este tipo de información que acaban de recibir. En el caso del diagnóstico, el ejemplo que les traigo es el hecho de conocer que en los primeros momentos de una infección la respuesta es de tipo IgM y que la IgG solo sale después, ya más tardíamente, y que más bien es signo, ¿no?, de recuperación o de memoria inmunológica. Esto ha hecho que se desarrollen inmunoensayos, en este caso es un inmunoensayo de flujo lateral para detectar anticuerpos, una prueba rápida para detectar anticuerpos contra el coronavirus, el SARS-CoV-2, para la enfermedad COVID-19, para detectar anticuerpos. Como ven aquí, esto, cada línea, bueno, esto no vamos a explicar al principio, se hará de funcionamiento del inmunoensayo en otra videoconferencia, o sea, se añade la sangre aquí del paciente y a varios minutos, unos 10 minutos, se observan estas líneas. Esta debe aparecer porque es el control y esto dice si hay anticuerpos específicos contra el virus tipo IgG o tipo IgM. En los primeros momentos va a ser esta solamente la que es positiva, y eso indica que la infección es relativamente reciente y que posiblemente el paciente todavía esté expulsando y tenga grandes cantidades de virus. Y en el caso de que sea solamente IgG, pues indica más bien que ya la infección ha pasado, o sea, la parte, diríamos, aguda del proceso, y que esto más bien es un signo de memoria inmunológica. Por supuesto que si aparecen los dos, estarían en el periodo de esa transición, que ya se está aclarando el virus, están disminuyendo los títulos de IgM y están apareciendo y subiendo los títulos de IgG. Esto es el ejemplo del coronavirus, pero para muchas infecciones se utiliza el hecho de saber que el IgM aparece primero y después el IgG para saber, diríamos, en el momento en que de la infección que se encuentra el paciente. Más relevante aún es el hecho de los anticuerpos terapéuticos. Existen más de 100 anticuerpos terapéuticos que han sido aprobados por la FDA para diferentes enfermedades, pero la mayoría de esos anticuerpos no son anticuerpos con una estructura similar o totalmente similar al anticuerpo natural, tal y como existe, sino que basado en todos estos conocimientos, sobre todo estudios estructurales más finos, como se demuestran aquí alguna información, de qué papel juega cada zona del FC, incluso los glúcidos, en ya sea en la vida media, ya sea en mediar los efectos, es que se pueden diseñar, o sea, hacer una ingeniería, en este caso con estos anticuerpos, y cambiar sus propiedades, o en este caso les he puesto aquí, optimizar sus propiedades farmacológicas. O sea, se hacen transformaciones, ya sea se mutan algunos aminoácidos para que aumente la vida media o para que medie un tipo de enfermedad, de mecanismo efector, como puede ser una citotoxicidad celular mediada por anticuerpos, una oxonización. Dependiendo del modelo de la enfermedad que se trate, se puede diseñar el anticuerpo a la medida con una serie de modificaciones, y eso es lo valioso que es este conocimiento básico para ya una aplicación concreta en la práctica médica. Todos aquellos que estén estudiando, que les interesa la inmunología, les sugiero que esto que acabamos de ver es lo más relevante, lo esencial que hay que conocer sobre los que son los isotipos o clases de anticuerpos. Si este vídeo te ha sido útil, te agradecería que le des like o que te suscribas al canal y que lo compartas, pero sobre todo, más importante es que comentes, que digas qué te gusta, qué no te gusta, para poder ir mejorando la calidad de futuros videos, y sobre todo que sugieras otros temas. Estamos seleccionando temas de inmunología que son muy importantes para todos los estudiantes. Son temas que incluso aquellos que necesitan enfrentarse a exámenes, son temas clásicos que van a aparecer siempre porque es lo más importante, pero quisiéramos conocer tus opiniones sobre aquellos que pueden ser más complejos de comprender y cuáles tú quieres que se aborden. Y entonces con tu sugerencia nosotros vamos a adaptar los nuevos vídeos a las características o a las necesidades de los estudiantes. Entonces, hasta la próxima.